Muy buenas tardes, mi querido público, mis queridos hermanitos cristianos. Una vez más estoy subiendo este video aquí en su canal Israel Cristiano Cast. Hoy les estaré llevando las noticias del Medio Oriente, en particularmente Israel, lo que ha sucedido en estos días, entre los conflictos que hay entre el grupo Hamas y el pueblo sagrado de Israel. Actualmente están en una especie de tregua, ¿verdad? Ambos lados se dan la victoria. Esta tregua se dio por intermediación del país de Egipto, el país de Qatar y las Naciones Unidas, conjuntamente con el secretario Guterres. Esto es un alto al fuego. Entonces mandaron unos funcionarios de la ONU para verificar los acontecimientos, ¿verdad? De lo que aconteció, ¿verdad? Sobre también el desalojamiento de algunos palestinos por colonos judíos, en fin, todo lo que está sucediendo. Pero todos sabemos que esto es bíblico, esto está en la Biblia. Y la sagrada nación de Israel está protegido por el Altísimo, el Señor Jesucristo. Entonces les invito a ver el acontecimiento en pleno desarrollo, lo que está sucediendo. Y como de costumbre, les invito también a suscribirse a mi canal para seguir creciendo con ustedes y seguir llevando todas las noticias cristianas a nivel mundial, a nivel de Medio Oriente, todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, para así seguir teniendo conocimientos, ¿verdad? Y no se le olvide buscar a Dios, a Jesucristo, porque los tiempos están cortos y muy pronto regresará el Mesías por su pueblo. Ahora vamos en pleno desarrollo. Israel y Hamas mantienen el alto al fuego pese a algunos disturbios en Jerusalén. Luego de 11 días de escalada bélica, a última hora este jueves entró en vigor el alto al fuego acordado entre Israel y Hamas con la intermediación de Egipto. Los palestinos salieron a las calles a celebrar minutos después de que la tregua entrara en efecto. En Israel dejaron de sonar las sirenas que advierten del lanzamiento de cohetes por parte de los milicianos palestinos. En la mañana de este viernes, y aunque el alto fuego se mantenía, se registraron disturbios en la ocupada Jerusalén Oriental, en el complejo de la mezquita de Aqsa. El portavoz de la policía israelí, Miki Rosenfeld, dijo a la agencia de noticias AFP que los palestinos habían arrojado piedras a los agentes y en que respuesta se habían tomado medidas de represión por los disturbios. Pero el alto al fuego parecía mantenerse el viernes por la noche e Israel había abierto temporalmente un cruce hacia Gaza, permitiendo entrada de alimentos, combustibles y medicinas al territorio. El país también ha levantado las restricciones de emergencia dentro de sus propias fronteras. Jamás calificó la tregua como una victoria para los suyos. Lo mismo señaló Israel, que habló de una campaña militar que había alcanzado grandes logros. En Egipto, la prensa oficial reportó que el país enviará una delegación a Tel Aviv y otra al territorio palestino para monitorear el alto al fuego. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que israelíes y palestinos tienen ahora la responsabilidad de emprender un diálogo serio que aborde la causa del conflicto. Los enfrentamientos entre Israel y militantes palestinos estallaron el pasado 10 de mayo después de una semana de tensiones. El Ministerio de Salud de Gaza ha informado que 232 personas han muerto en Gaza a causa de los bombardeos israelíes, mientras que en Israel se han contabilizado 12 fallecidos. Además, numerosas áreas de Gaza han quedado reducidas a escombros y se cuentan unos 120.000 desplazados según Hamas. Israel dice que alrededor de 4.000 cohetes han sido disparados hacia su territorio por militantes en Gaza desde que estalló el conflicto. Uno de los principales desencadenantes del conflicto fue la escalada de enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes en la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado tanto para judíos como musulmanes. Hamas exigió a Israel la retirada de la policía de ese lugar y del cercano distrito de Sheikh Jarrah, donde las familias palestinas enfrentan acciones de desalojo por parte de los colonos judíos. Cuando su ultimátum no fue escuchado, Hamas inició una ofensiva con cohetes e Israel respondió con ataques aéreos contra Gaza.
la impresionante foto que muestra la lucha entre Domo de Hierro de Israel y los misiles de Hamas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su reconocimiento a ambas partes por el cese al fuego, así como a Egipto por sus esfuerzos de mediación. Estas hostilidades han resultado en la trágica muerte de muchos civiles, incluidos niños. Les envío mis sinceras condolencias a Israel y palestinos, dijo en un mensaje a medios desde la Casa Blanca. Biden agregó que su país está comprometido a proveer ayuda humanitaria y apoyo a la reconstrucción de Gaza, pero también respaldó el derecho de Israel de defenderse de los ataques de cohetes indiscriminados de Hamas y otros grupos. Las mediaciones internacionales. El acuerdo cese-fuego llegó luego de que Egipto, Qatar y Naciones Unidas impulsaron una mesa de negociaciones entre ambas partes. En un comunicado, Israel informó a diferentes responsables políticos y militares que aceptaron unánimemente la iniciativa egipcia de un alto al fuego bilateral incondicional, pero se limitó a decir que entrará en vigor en fechas posteriores. El jefe del Estado Mayor y sector militar y jefe del Shin Bet, Agencia de Seguridad Interna, revisaron ante los ministros los grandes logros de Israel en la campaña, de algunos de los cuales no tenían precedentes, señaló el comunicado. El sector político enfatiza que la realidad sobre el terreno determinará la continuación de la campaña. La escalada de violencia entre israelíes y palestinos de esta semana ya ha dejado al menos 53 muertos en la Franja de Gaza, varios de ellos niños, y otros 6 en Israel. Los palestinos fallecieron en Gaza víctimas de bombardeos como estos de las fuerzas militares de Israel, que respondían al lanzamiento de cohetes desde ese territorio. Según informó el ministro de Salud palestino, 14 de los muertos eran menores de edad y 6 de ellos murieron durante el mismo impacto. Según el ejército israelí, sus ataques consiguieron acabar con varios líderes militares de Hamas en Gaza, sin más especificaciones. Además, explicó que no va a aceptar críticas sobre su derecho y deber, dijo, de proteger a los ciudadanos de Israel. Los bombardeos se producen después de días de enfrentamientos en las calles de Jerusalén. Entre los desencadenantes de estos incidentes se incluyen amenazas de desalojar a los palestinos de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén. A eso se sumó en las últimas semanas la dura vigilancia israelí de los palestinos durante el Ramadán, que culminó con el uso de gas pimienta y granadas aturdidoras dentro de la mezquita de Al-Aqsa, que es el lugar más sagrado para los musulmanes después de la Meca y Medina. Hamas emitió un ultimátum a Israel para que retirara sus fuerzas del complejo de Al-Aqsa y de Sheikh Jarrah, y luego disparó cohetes contra Jerusalén. A lo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contestó en Twitter que se había cruzado una línea roja y que Israel respondería con gran fuerza. El Consejo de Seguridad de la ONU ya está discutiendo esta crisis. Estos incidentes se producen en medio de llamados internacionales a rebajar las tensiones, en otro episodio de un conflicto que ya dura más de 70 años.